estos instrumentos auxiliares, generalmente vamos a ver cuáles son los instrumentos de gestión ambiental. Puede ser, se me ocurre, ordenamiento territorial, evaluación de impacto ambiental, y por ahí se me queda en una idea de pensar en lo normativo más. No es solo eso. No es básicamente que nosotros solo tengamos instrumentos de gestión ambiental que estén referidos a hablar de normas, hablar de mecanismos, procedimientos administrativos y nada más. No, muy por el contrario, hay muchos otros más que justamente hemos empezado a ver. Como decía el día de ayer, hemos visto que el estudio de impacto ambiental es un instrumento. Hemos visto que las técnicas de generación de alternativas y de evaluación de alternativas es un instrumento. Estas técnicas son varias técnicas que podemos hacer uso. Ahora vamos a ver el hecho de hacer un proceso de valoración. También son instrumentos donde vamos a utilizar diferentes criterios para evaluar cómo es un impacto propiamente dicho. Pero hasta ahí estoy avanzando ya con unos 2, 3, 4 instrumentos auxiliares. Todavía no he llegado a los preventivos o los correctivos. Pero esa idea que nosotros nos hacemos acerca de pensar que solamente es pues lo normativo, las normas, los estudios, la evaluación y nada más, es un error. No solamente tenemos esto, sino también como cuando nosotros partimos de la definición, todo lo que vamos a utilizar para hacer gestión ambiental es un instrumento. Entonces, he puesto ahí, por ejemplo, en la introducción, un mapa, ¿no? Un mapa donde utilizo la información geográfica, utilizo software de simulación para poder interpretar y expresar algunas propiedades, características que tiene, por ejemplo, un suelo, un cuerpo de agua, etcétera. O por el otro lado, estoy poniendo un equipo donde hay un procedimiento netamente físico-químico. ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros hablamos de los instrumentos de gestión ambiental, hay diferentes tipos, desde los administrativos, económicos, normativos, y uno de ellos, los que vamos a ver el día de hoy, es justamente aquellos instrumentos que tienen un carácter técnico. La señora que estaba, o señorita que estaba exponiendo en el video, decía que vamos a hacer una caracterización de un impacto. Hablar de cuán positivo o negativo es, si es momentáneo, si tiene una magnitud alta, etcétera, etcétera, etcétera. Una alta frecuencia. Pero para poder expresar esto, si es alto, medio, bajo, o sobre todo cuando nos vamos a ir al tema cuantitativo, nosotros necesitamos medir algo. Por ejemplo, ¿está Patricia, ya ingresó? En un cuerpo de agua. Sí, doctor. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. En un cuerpo de agua, una consulta, en un cuerpo de agua, ¿cómo podríamos decir que ese cuerpo de agua es de calidad o de mala calidad? Determinando sus características físico-químicas, doctor, y que se encuentran dentro de los parámetros adecuados. Por ejemplo, un pH que no sea tan ácido o básico, podría ser neutro, o que esté en el rango de 6.7 a 7. Otro podría ser que no tenga mucho material particulado y así. Correcto. No, nosotros no podemos, como habíamos mencionado, decir subjetivamente eso es de mala calidad o es de buena calidad. O decir, ¿no? Y ojo, no lo tomen nada personal ni represalia, decir que la educación en la universidad es buena, mala o regular si no tengo una forma de medir. Entonces, vamos a medir.
Vamos a dar un número. Ustedes son ingenieros. El ingeniero eso hace. El ingeniero mide, cuenta, calcula. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Por ejemplo, como dice Patricia, el pH, vamos a medir la turbidez, etcétera, ¿verdad? Entonces, para realizar estas mediciones, específicamente en un caso como el cuerpo de agua, necesito algo que me ayude a hacer esa medición, una técnica analítica, etcétera. Esto es un instrumento de carácter técnico. Dentro de las técnicas de valoración, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de formas como hacer una valoración. Como habíamos mencionado, por ejemplo, podríamos encontrar las matrices causa-efecto, ¿verdad? Para una primera etapa donde nos van a ayudar a identificar los impactos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un vertido, una emisión de cenizas en una ladrillera? ¿A dónde va a afectar? Al aire. Un impacto, contaminación del aire. ¿En qué medida? Lógicamente el empresario también se va a defender. Va a decir, oye, ¿cómo ves que tú, ingeniero ambiental de la UNAM, me dices que estoy contaminando? Demuéstrame. Y voy a empezar a hacer uso de las diferentes herramientas que voy a tener. Herramientas que, como vemos aquí, nos hablan de actividades, nos hablan de factores y nos hablan de cómo es que cada uno de estos factores puede verse afectado. Estos factores pueden verse afectados por diferentes actividades. Entonces, yo voy a empezar a hablar de estas técnicas de valoración de impactos que tienen un carácter técnico, que son instrumentos auxiliares, porque solos así, tal como así, desarrollemos esta matriz como tal, como habíamos mencionado, poco o nada va a poder hacer en el tema, por ejemplo, de controlar un impacto o de poder mitigar o desaparecer un impacto. Nos da información, pero luego si le vamos a dar uso, ahí sí vamos a tener la posibilidad de hablar de estas técnicas de carácter o de estos instrumentos de carácter técnico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el video, como mencionaba, ustedes han podido observar a una gran cantidad de herramientas o instrumentos que ha mencionado la expositora, y nosotros ya los tenemos. Podemos hablar de una gran cantidad de instrumentos que están considerados en los diferentes textos, por los diferentes autores, también en la red, en la propia normativa. Existe una gran cantidad de instrumentos que tienen esa naturaleza, la naturaleza técnica, ¿no? Cuando nosotros definimos el estudio de impacto ambiental, decimos que es un instrumento que tiene un carácter técnico multidisciplinario, así hemos dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tiene que hacer, pues ahí describir el medio ambiente, hacer un análisis de DBO en agua, es algo netamente técnico. Y por eso es que todos estos elementos van a tener una forma de valoración, de identificación, etcétera, pero que tienen un carácter netamente técnico. Entonces vamos a ver hoy estos instrumentos que tienen un carácter técnico. Y se va a caracterizar o se va a agrupar en grupos, como estábamos observando en el video. Por ejemplo, un primer grupo de instrumentos o de técnicas que están directamente relacionadas a la identificación de impactos. ¿Cómo identifico un impacto? Porque me parece, no, sino por el contrario. Porque voy a hacer un análisis, entre otras cosas, por ejemplo,
de las actividades, mis acciones que hago yo, y qué factores se pueden ver afectados con mis actividades. Esa es la lógica, por ejemplo, de las matrices causa-efecto, como pueden ver ahí. Son tablas, son matrices de doble entrada, en una de las cuales se sitúa las acciones y en el otro los factores. Mi acción 1, explotación de materia prima o pesca o explotación de madera, no sé, diferentes actividades. ¿Cómo es que va a afectar a el aire, el suelo, el agua, etcétera? Todas las cosas que yo voy a poder considerar como factores. A la flora, la fauna. Y voy relacionando esta acción 1 con esto. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo o no pasa? Voy haciendo una relación. De tal forma que voy identificando. Cuando voy haciendo esa relación, esa identificación de relación, voy a poder identificar los impactos. Vamos a ver que existen la famosa matriz de Leopold, la matriz de grandes presas, el método del Instituto Battle-Columbus, ¿verdad? Las listas de chequeo, que en algunas situaciones tienen ciertas características muy similares y también algunas diferencias que las vamos a citar ahora. Por ejemplo, la más conocida y utilizada en lo que es la identificación de impactos ambientales es la famosa matriz de Leopold. ¿Qué hace? Como habíamos mencionado, Leopold identifica una gran cantidad de acciones, actividades, que son las que vamos a realizar nosotros. Y lógicamente ahora hay otras actividades que podrían incluirse. Pero como vamos a ver, ya él ha identificado una gran cantidad de actividades, las cuales las va a relacionar con estos factores o elementos del medio ambiente, como por ejemplo la temperatura del agua, cómo es posible o cómo es que, por ejemplo, se me ocurre en una actividad que se llama urbanización. Esta urbanización podría afectar la temperatura del agua. Entonces de eso se va a hacer análisis, se va a ir relacionando. Aquí voy a poner la acción y aquí el elemento. Temperatura del agua, urbanización. Y hago el análisis, la relación. ¿Lo afecta o no lo afecta? ¿Positiva o negativamente? ¿Es grande el impacto o no es impacto? ¿Es muy frecuente o poco frecuente? Según todos los criterios que hemos visto el día de ayer, hago el análisis para cada uno de ellos. Complejo no es. Tal vez puede ser que sea una matriz bastante extensa. Si ustedes la observan en nuestro texto referencia o en la propia red. Es bastante grande y hacer un análisis uno a uno. Pero, como ven, el procedimiento es bastante sencillo. Esta matriz de Leopold ha servido no solamente para que muchos otros desarrollen otras matrices, como es el caso de la matriz de grandes presas. Esta básicamente tiene la misma lógica. Se introducen actividades, se introducen elementos del medio ambiente, factores, a lo que le denominamos factores, y se realiza un análisis, ¿no? Un análisis de las relaciones que hay entre cada uno de ellos. El posible impacto, por ejemplo. Pero como menciona, tiene esta denominación porque ha estado enfocada sobre todo al tema de infraestructura, utilizado por las grandes construcciones u obras de naturaleza civil. Pero en el fondo es la misma lógica, ¿verdad? Coloco factores, acciones y empiezo a hacer una relación. El método de Battle igual ha tenido la misma base,
pero ahí ya básicamente se ha centrado en evaluar impactos de proyectos hidráulicos, hidroeléctricos. Entonces, aquí hago un paréntesis y digo de que cada una de las actividades que nosotros vamos a desarrollar tiene particularidades y eso lo sabemos. No es lo mismo evaluar, analizar un proyecto o una actividad de extracción de minerales que una actividad de aprovechamiento forestal. Y eso ustedes lo conocen muy bien. Cada uno de ellos tiene sus propios problemas, impactos, efectos, todo lo que podamos nosotros describir. Entonces, este instituto lo que ha hecho es hablar de estos factores en niveles, ¿no? Los ha ido desdoblando y ha luego realizado algo muy similar a lo que realiza Leopold, ¿no? Un análisis, una interacción que pasa con las actividades y los elementos del medio ambiente. ¿Se realiza o hay o no hay una relación, un efecto, un impacto? Realiza toda esa valoración, ¿no? Y como mencionamos, ya empieza a identificar niveles como, por ejemplo, los aspectos estéticos y de interés humano, los va identificando y dentro de ello, ¿qué hay, verdad? Va identificando de tal forma que se puede hacer una identificación de impactos. Otro de los instrumentos que nosotros podemos hacer uso y en algún momento ustedes los van a utilizar son las famosas listas de verificación o listas de chequeo, que al igual que el listado de elementos que tiene Leopold, estas listas de chequeo también existe, ¿no? Una serie de indicadores o componentes ambientales que nosotros podemos ir haciendo pues un check, una revisión, si por ejemplo se ve afectado, no se ve afectado, etcétera. Si no, es algo mucho más cualitativo y nos va a permitir, entre otras cosas, realizar una identificación de los diferentes impactos. Mencionaban el pH en el agua, varía, no varía, se ve impactado o no impactado. Entonces vamos haciendo una revisión. Esta lista, cuando ustedes vayan a ver, por ejemplo, en la red, van a encontrar de que no es única tal como estamos presentándolo aquí. Los componentes ustedes aquí los pueden considerar en diverso orden, en diferente orden o diferentes características según las necesidades de lo que estén estudiando o evaluando. Si en mi identificación no vale la pena de que aparezcan los CFCs, pues no lo pongo. Eso es, como mencionaba también el video, que hay una gran libertad para poder actuar en ese desarrollo de estas herramientas. Y lógicamente, luego de haber levantado toda la observación, las observaciones, de haber hecho la verificación, haberles dado un valor, se va a poder y tener que realizar un informe, ¿no? Porque tal como está el instrumento, de repente para la persona que conoce y tiene experiencia, hace un chequeo y dice, acá está el problema. Pero para dirigirnos al común de las personas, tiene que haber un informe en base o que resulte de esta lista de chequeo. Estos métodos, como los hemos resumido, no solamente están en los textos, sino también en las famosas guías metodológicas, donde se trata, se utiliza, se aprovecha todas estas metodologías, se resume, se adapta también a ciertas circunstancias, a ciertas actividades y permite realizar la identificación de impactos. Este es el caso, por ejemplo, de estas guías metodológicas, una de las primeras habladas de el Departamento de Urbanismo en España, que también utiliza estas matrices. Así como podemos encontrar esta guía, en diferentes sectores también hay guías metodológicas que tratan de darle una orientación específica a una actividad, a este tipo de análisis. Porque pensar
en realizar todo esto para una actividad, pues es posible. Pero hay cosas que podríamos resumir, obviar, para poder llegar a hacer un análisis mucho más preciso, sin perder el tiempo, ese es el término, en hacer análisis de algo que sabemos que no va a tener relación. Entonces, se puede hacer un resumen y estas guías metodológicas también existen y son las que van a ayudar a hacer la identificación de este tipo de impactos. El MINAM, por ejemplo, es una de las entidades u organizaciones que tiene gran cantidad de guías para todas las actividades relacionadas al tema medioambiental en cuanto a minería, ¿no? Entonces ustedes pueden recurrir también a esas guías metodológicas. Otro instrumento que vamos a encontrar es el método de simulación, tratar de realizar un análisis de cómo es que una actividad puede realizar diferentes o tener diferentes efectos en el medio ambiente. Se puede utilizar de esta forma, existen ahora algunos mecanismos para poder realizar, pero aquí básicamente lo que se necesita es experiencia, ¿no? Porque nosotros, lógicamente, cuando iniciamos una actividad, desconocemos pues qué es lo que va a pasar. Cuando ya ocurre, cuando el proyecto, por ejemplo, un proyecto, una actividad, una organización, ya ha tenido el problema, con la experiencia tú puedes decir esto va a ocurrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 2008, en la fábrica de cementos Pacasmayo, que tuvimos un caso donde la instalación de un ventilador estaba realizado al revés, no en el sentido correcto. Y lógicamente, como se trata de que este ventilador, al estar operativo, transporte el crudo para la producción de cemento, el crudo pues es una especie de harina muy finamente molida. Entonces, si está instalado mal, de forma inversa, lógicamente no va a lograr su objetivo de transportar. Pero, como eso ocurrió, imagínense ustedes cuál fue la consecuencia de que toda la harina no fue transportada y toda la línea se llenó de harina. Esa experiencia la repetimos aquí en la fábrica de Cemento Sur, igual cuando estaba iniciándose la línea 2. Advertimos de que eso podía pasar al invertir el giro de un equipo, el sentido de giro. Sin embargo, ¿qué nos dijo el vendedor? No te preocupes, yo sé lo que hago. Media hora después estábamos todos llenos de crudo y empezando a limpiar. Entonces, esto es para indicar de que la experiencia pues es algo fundamental cuando se hace este tipo de análisis. Nosotros, cuando iniciamos una actividad, poco o nada conocemos de cómo se comporta, por ejemplo, un material, ¿no? Una sociedad, etcétera. Aunque lógicamente, pues hay señores, con todo el respeto que se merece, pero hay señores que ya apenas están terminando ambiental, ellos son lo máximo, dominan todo y bueno, habrá que entenderlos. Pero es fundamental que para hacer este tipo de procedimiento, nosotros contemos con personas que hayan trabajado, visto, realizado algún tipo de estos estudios para hacer un análisis de simulación de impactos, ¿no? ¿Qué podría pasar si nosotros realizamos una actividad en un municipio? Está, bueno, en este grupo no está. De repente ustedes ya han hecho prácticas y han visto, ¿no? Cómo funciona, etcétera. Pero yo que no lo he visto, es difícil que pueda hacer una suerte de simulación. Por eso es que es importantísimo. El método de Banco Mundial. A ver, deme un segundito. De impactos.
Nosotros sabemos que entidades que tienen esta naturaleza, como el caso del Banco Mundial, realiza diferentes tipos de actividades. Dentro de ellas, por ejemplo, el apoyo a proyectos. En este caso, lo que ellos han priorizado sobre todo es el tema de los proyectos como tal, qué efectos tienen en el medio ambiente. Y para ello, al igual que la existencia de estas llamadas guías, ¿no? También han realizado pues bastantes documentos, no solamente en el tema medioambiental, sino en algunos otros aspectos. Y dentro de ellos han realizado, ¿no?, la contratación de algunas personas que han propuesto pues una matriz causa-efecto también para identificar impactos ambientales, ¿no? Como vemos aquí, también tiene sus criterios, etcétera, que es muy similar a los demás. Pero como mencionábamos, las particularidades que va a tener están referidas a que en muchos casos se orientan a algo específico. En este caso, por ejemplo, ustedes como forestales podrían hacer de que todo lo referido a lo forestal específicamente se analice en una matriz y se puede plantear un método específico para el tema forestal, ¿no? Eso es algo de lo que ha mencionado. Muy bien. ¿Qué son las técnicas analíticas? Pregunto. A ver, vayan pensando, voy a regresar a preguntar, denme 30 segundos. Con técnicas de análisis que nosotros vamos a desarrollar en el laboratorio, basadas básicamente, ¿no?, en los procesos de precipitación, volatilización, etcétera, por los cuales puedo determinar la presencia de un componente. Estoy hablando, por ejemplo, de la existencia de cloruros en un cuerpo de agua. Son métodos que nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho en el curso de química ambiental, ¿verdad? Menos los que han hecho en vacacional, porque ahí no han hecho práctica. Ahora, el otro grande grupo son los que tienen un carácter instrumental. Ahí vamos a encontrar dentro de ellos, por ejemplo, la espectrofotometría, ¿no? Podríamos utilizar los métodos de cromatografía, etcétera, aquellos que nos van a poder ayudar a realizar determinaciones en el ámbito de medir alguna característica, algún parámetro, como indicaban sus compañeros, de tal forma que nosotros podamos identificar que un determinado elemento del medio ambiente tiene un efecto, es decir, identificar el tema de los impactos ambientales. Aquí vamos a ver entonces de que hemos revisado los métodos de identificación netamente desde un punto de vista técnico y que existe un grupo de técnicas que están relacionadas al análisis de algunos parámetros para poder determinar las concentraciones, los valores referidos a una característica del medio ambiente. Ahora vamos a ver algo con un poquito más de calma. ¿Por qué? Porque todo esto ustedes ya lo han conocido. Todos estos métodos, sobre todo, están relacionados con la matriz de Leopold. ¿Ok? Pero ahora vamos con un poquito más de calma. Esto es netamente técnico, es una situación de análisis químico, ¿no? Bioquímico, aunque sea microbiológico, si ustedes quieren incluirlo. Son técnicas que nos van a permitir hacer una identificación de impactos. Pero ahora vamos a ver, con un poquito más de calma, como les decía, las técnicas que se pueden utilizar y que son utilizadas en la ya no identificación, sino en la valoración de impactos. Esto es importantísimo
¿Por qué? Porque vamos a concluir y ver algunas situaciones referidas a lo que ocurre pues en el desarrollo de los estudios o las evaluaciones de impacto ambiental. Antes de entrar aquí, preguntas, háganlas ahora. Ajá, voy a ir a mi lista negra. Vamos a ver entonces lo siguiente. Vamos a ver ahora estas técnicas de valoración. Como mencionábamos en la introducción, es un proceso lógico, ¿no? Primero tengo que identificar a la organización, a la empresa, a la actividad, al proyecto. Luego tengo que identificar, tratar de predecir los posibles impactos. Y el procedimiento siguiente es valorar. Porque cuando solamente identificamos, estamos haciendo un trabajo a medias, ¿no? Valorar, pues, cuán grave es la situación en cada uno de esos impactos y sobre todo hacer una valoración para luego pensar en la prioridad para atención. No podemos pretender también atender o tratar con igualdad a todos los impactos, sabiendo que hay impactos que son considerados leves y que dentro de ello vamos a poder realizar una propuesta de solución. Si no es leve, pues estaríamos dejando de atender otras prioridades de forma tal que nosotros tengamos pues ese inconveniente. Muy bien. Las técnicas adaptadas para la valoración de impactos las podemos encontrar, como habíamos mencionado, también en las diferentes guías, en los diferentes textos, ¿no? Donde está contemplado una serie de métodos o técnicas que para nosotros son instrumentos que pueden ser utilizados. El primer método que vamos a ver es el relacionado a un método de identificación de impactos acerca de lo que ocasionan los proyectos. El llamado método NIRPAP, ¿no? ¿Qué es este método? Es un método que, al igual que utilizar la matriz de Leopold, las famosas matrices de doble entrada, este método también utiliza matrices, pero a diferencia del método de Leopold, donde es netamente cualitativo y solo para identificación, en la valoración lo que hace es utilizar dos matrices, ¿no? En la primera lo que va a hacer es un proceso de identificación, va a hacer un análisis, una relación de cómo son las condiciones iniciales del medio ambiente antes de que la actividad o el proyecto empiece y la relaciona con los posibles efectos. Al igual que en el caso de Leopold, se hacía una interrelación, un análisis si va a ser positivo, negativo, si le vamos a dar un índice
de frecuencia alto, muy probable, etcétera, también se realiza en este método, pero lo que va a tener de diferente es que en una segunda etapa se realiza una segunda matriz donde también se van a identificar impactos indirectos. Es decir, este método no solamente tiene la primera parte, lo que es la identificación de impactos, sino también hace un análisis de los impactos indirectos. Es más completo. Pero, en el fondo, lo que va a tener es, lógicamente, una misma secuencia, una misma lógica. Una doble entrada, ¿no? De actividades versus factores. Se hace la valoración, se le da valores, se identifica cuáles son los impactos más significativos y luego se hace un análisis de lo que es los impactos indirectos que puede tener dicho proyecto o actividad. Ese es un primer método. El segundo método, sobre todo, de valoración, está referido al llamado método boreano. ¿A qué se refiere? Pues igual es una matriz que se hace para la evaluación de impactos y la particularidad que aquí se tiene en este método es que se refiere a las estrategias tecnológicas alternativas. Es decir, que se incluyen diferentes alternativas para poder tomar decisiones. Por eso también hicimos pues la semana pasada la generación de alternativas. Entonces, en este método no solamente se hace la identificación de impactos y la evaluación de los impactos como tal, como qué impacto va a tener, sino también considerando algunas otras alternativas. Como por ejemplo, podríamos pensar en qué pasa si utilizo carbón o utilizo petróleo en un determinado proceso. ¿Qué pasa si utilizo carbón, utilizo petróleo o utilizo gas natural? Entonces, ¿qué opinan ustedes? En los tres casos, si utilizo combustible, carbón, petróleo o gas natural, ¿será igual? Opiniones. René Fabricio. Acá está mi lista. Acá está. Presente, doctor. Uy, te salvó la campana. ¿Qué opinas? En el uso de los combustibles, ¿sí? Sí, pues de eso estamos hablando. Es el curso de Instrumentos de Gestión Ambiental, séptimo semestre, Universidad Nacional de Juliaca, Perú. Es que la escucho un poco con retraso. Hay problemas con tu micro, no te escucho bien. Sí, me instaló el micrófono, pero ¿ya ahora sí me escucha? Un poco mejor. Ya, le he escuchado con retraso. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Creo que era sobre los combustibles de metano y no sé qué más estaba diciendo. No, eso es para mí grave, mi estimado. Bueno, más allá del problema de conectividad, es que tenemos que tratar de seguir la secuencia, si no estamos perdiendo el tiempo. Decíamos de que este método del cual estamos hablando, el método boreano, considera la evaluación de los impactos y también considera no solamente lo que son los elementos del medio y las actividades, sino alternativas también dentro de las actividades. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en una actividad X que va a tener un proyecto, puedo utilizar tres cosas. O utilizo carbón, utilizo petróleo o utilizo gas.
Y les Ya. pregunto a ustedes, ¿utilizar cualquiera de ellos es igual o hay diferencias? Esa es la pregunta. La finalidad de los tres va a ser producir energía, creo yo. Ya, ok, listo. Ahora, en el caso de los residuos de combustible, ahí ya creo que va a haber diferencias, nada más. Muy bien, claro que va a haber diferencias. ¿Cuáles serían? A ver, En el caso de los residuos, ¿no? ok, ok. Listo, Fabricio. A ver, Ya. ah, alguien que esté mejor en el micro. Ingeniero, Edwin, podría ¿estás? ser Habla, Hacha, habla, habla. Antes de que hable Edwin. ingeniero, podría ser, digamos, en el costo y en la emisión de gases hacia el medio ambiente. Ok, eso está bien. No me afectaría el tema del costo cuando hablo del medio ambiente, pero sí es importante que yo tenga en consideración los efectos ambientales. Entonces, utilizar un combustible u otro es diferente. Cierra el micro, Hacha. A ver, Edwin, ¿estás? Sí, doctor. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? ¿Qué diferencia podría haber en utilizar cualquiera de esos tres combustibles? La diferencia sería que el impacto que cada uno genera, ¿no? Dependiendo también, digamos, a la cantidad también. Ya, por eso, es que eso queremos saber, esos impactos. Este método, eso es lo que quiere hacer, ¿verdad? Cuando utilizo diferentes alternativas, en este caso, por ejemplo, voy a utilizar carbón, lo que voy a tener es, entre otras cosas, la presencia de cenizas, voy a tener volátiles, óxidos de azufre. En el caso del petróleo, ¿qué puedo tener? Posibles derrames, tal vez. Y en el caso del gas, es más puro. Entonces, evalúo los impactos con esas diferentes alternativas. ¿Me entienden? Esa es la diferencia de este método. Ya no solamente considero, como en el caso anterior de Leopold o los otros métodos, donde estas son mis actividades, A, B, C, D, y listo. ¿Y qué impactos puede causar? Empiezo a relacionar. Aquí no, aquí también se hace una identificación, pero se consideran esas alternativas. De tal forma de que nosotros podamos evaluar que si utilizamos A, va a ocurrir este impacto, este y este y este, y esto es grave, entonces pues opto por el que menos impacto me va a generar. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso es importantísimo que ustedes traten de analizar y conocer qué puede pasar, pues si utilizamos una determinada tecnología, ¿no? O algo que va a impactar al medio ambiente, podría optar por otra, si se puede, ¿no? Y ahí viene recién el tema de costos, como decía Chapuma, pues de repente no me conviene, no hace viable mi proyecto. Ese ya es otro aspecto, pues entonces por ello que tenemos que relacionar lo que es la viabilidad también del uso de o aprovechamiento de las diferentes tecnologías. Existe otro método, el denominado método de Sorensen. Este sobre todo está direccionado o relacionado con el tema de los usos de un determinado territorio. Es decir, cuando nosotros realizamos un análisis, no tal como veíamos en los casos anteriores, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar de que hay actividades que se pueden desarrollar en un determinado medio. Ejemplo, mina no agro sí.
¿Recuerdan ese dicho? Hay un proyecto que se puede ejecutar en minería, pero ¿qué pasa? Va a traer impactos negativos. El agro también. Entonces, empiezo a hacer una situación, un análisis. ¿Qué conviene? No solamente desde el aspecto social, sino sobre todo también desde el tema ambiental. ¿Qué pasaría si hago una actividad? Se me ocurre la instalación de una fábrica de acero frente al uso del terreno cultivando algún tipo de especie. Entonces voy haciendo esa diferenciación en cuanto a que el uso del territorio tiene sus impactos también diferentes según el tipo de actividad que vamos a desarrollar. En todo ese trayecto, desde el inicio hasta la finalización de la actividad, hay efectos. Entonces, este método lo que quiere y lo que realiza es igual, utiliza una matriz de doble entrada, ya no de elementos, sino de usos. ¿Qué uso le voy a dar al recurso suelo, por ejemplo? Acciones, usos. Utiliza otra tabla de acciones, condiciones iniciales. Algo similar a este método, ¿verdad? Al NIRPA. Y luego hace un gráfico de condiciones iniciales, finales y los efectos de las acciones múltiples. Es decir, hace un análisis mucho más completo. Ya no solamente considera las condiciones iniciales, los efectos indirectos, las condiciones finales, ¿no? Sino también algunos otros aspectos de que si nosotros vamos a revisar estos elementos de la matriz de Leopold, de repente cuando estamos haciendo una evaluación no encontramos. Entonces aquí, en este método, ustedes ya pueden incluir ese elemento, ese uso, esa condición que no encontraban, porque es mucho más completo. Muy bien, aquí voy a hacer un stop para ejercitarnos, porque si no se me van a dormir. Quiero que primero piensen en una actividad, de un proyecto, de una organización, cualquiera. Esa actividad que, no, acá voy a poner actividad. ¿Qué efectos o impactos puede generar? Pensemos en 3, ¿ok? ¿Y qué alternativa puedo yo para no tener estos impactos? ¿Qué alternativa puedo darle? Solo voy a pedir 2. Como puse el ejemplo. Uso de combustible. Tecnológicamente, ¿qué es lo que podríamos nosotros plantear o pensar para entender este método? Entonces igual, vamos a trabajar 5 minutos, todos ustedes coordinando. Por WhatsApp vayan trabajando 5 minutitos y piensen en una actividad, ¿qué impactos genera esa actividad? 3 impactos. Y si yo lo realizo de otra forma, ¿cuáles serían los impactos con esa otra forma? ¿Listo? Entonces necesito una actividad y 6 impactos en total. ¿Ok? Empecemos. Doctor, ¿puede ser positivo y negativo o...? Tratemos de que sea negativo, Brunner, para entenderlo mejor. Eso, doctor, ¿va a ser en grupos? Grupo.
O si quieren, háganlo individual, ya, pero hagamos, trabajemos. Los que quieren trabajar en grupo, trabajen en grupo. Los sistemas cartográficos ustedes ya los conocen, ya los hemos visto, y esto de lo que se trata es pues el tema de utilizar ordenadores ahora. Antes era pues el dibujo, pero ahora lo que se utiliza sobre todo son softwares que nos van a permitir, entre otras cosas, identificar, hacer el levantamiento topográfico de algunas variables, ¿no? En este caso, por ejemplo, puedo hablar de ruido. ¿En qué zona de la ciudad de Juliaca habrá más ruido? Pienso que en el centro, ¿verdad? Entonces, tendría una superficie de respuesta donde la mayor cantidad de ruido habría en el centro, y en cuanto en los conos sería más bajo. Entonces puedo pintar el centro de un color rojo. Pero en cuanto a la generación de material particulado, ¿habrá en el centro? Pienso que no, ¿verdad? ¿Dónde estaría la mayor cantidad de material particulado, la mayor concentración? Tal vez en toda la zona de donde no hay pavimento, en la avenida Circunvalación, y también lo voy pintando de rojo. Entonces, estos mapas simplemente los superpongo y ya voy a tener identificado una forma de poder tener una respuesta en cuanto a lo que son los impactos ambientales. El método McHarg fue uno de los primeros que hablaba de una planificación ecológica, pues en esta zona que hay, etcétera, etcétera, nos dio esa información. Ya aparecieron otros métodos mucho más completos, ¿no? Como el método Tricard, donde lo que se trataba era de poder entender cómo es que variaba sobre todo el tema de estas variables ambientales. Por ejemplo, si estoy diciendo ruido en el centro de la ciudad, ¿a qué hora o durante los días de la semana sería igual? No, va a ir variando. Igual, en un sistema ecológico nosotros sabemos de que hay cambios, movimientos, hay una dinámica, y este método lo que trata de tener como respuesta es esto, ¿no? Y bueno, el método McFalke también, que es muy similar al McHarg, que lo que trata de hablar es sobre todo el tema más, desde un punto de vista más biológico, no más ecológico del territorio que hay en esta zona, etcétera. Esos son los sistemas cartográficos que técnicamente nos van a ayudar a identificar ciertos tipos de impactos. Mencionaba, por ejemplo, uno de sus compañeros que puede haber erosión. Mediante estos métodos lo podría identificar. Ahora, vamos a ver de que existe el otro método, el llamado método de Holmes. ¿A qué se refiere? ¿No? Aquí vamos a ver de que si bien es cierto, desde el punto de vista técnico, nosotros podemos medir muchas cosas, como estamos mencionando, calor, ruido, podemos medir DBO, material particulado, pero hay muchas cosas en cuanto a los impactos ambientales, en cuanto a los parámetros del medio ambiente, que no se pueden medir tan fácilmente de una forma cuantificable, ¿no? Entonces, ahí lo que tiene que darse es lo siguiente. ¿Qué pasaría si hablamos de un paisaje? ¿Cómo podríamos medir si ese paisaje está siendo impactado? ¿Cómo podríamos decir, pues, que hay un impacto en un determinado paisaje que es parte, ¿no?, del medio ambiente perceptual? Cuantificarlo es un poquito difícil. Entonces, este método lo que va a utilizar bastante es hacer un juicio subjetivo, sobre todo de un equipo evaluador. Ellos que hacen igual al tener estos parámetros medioambientales que son difíciles de medir, emiten juicios, ¿no?, de forma conjunta, realizando pues un análisis, sobre todo de opinión, relacionado a cómo está variando, por ejemplo, lo que les decía, el tema de
existencia de la degradación de un paisaje, ¿no? O podríamos hablar de los efectos de la educación en la sociedad. Entonces hay cosas que tienen esa situación de dificultad y que merecen y tienen que tratarse de otra forma. En este caso, el método de Holmes habla del juicio sobre todo. Y ahí podríamos hablar de la famosa opinión de expertos. Cuando ustedes estén realizando este tipo de evaluaciones o este tipo de trabajos, de seguro que se van a encontrar con algunos parámetros que tienen complejidad o que son difíciles de medir desde el punto de vista de lo técnico netamente dicho, como estamos viendo acá, medir el pH, medir la turbidez, etcétera. Y se van a encontrar con esto y van a necesitar de darle una solución. No nos podemos quedar tal cual se nos presenta el problema. Y esa búsqueda de solución se busca mediante, por ejemplo, la opinión de expertos, ¿no? Ellos te van a poder dar esa opinión mediante una experiencia previa, una comparación en cuanto a algo similar, y en función de ello se puede dar un criterio de valoración. Eso es lo que tienen ustedes en cuanto a ese método. El método de la Universidad de Georgia, ¿no? Igual dice, consiste en agregar los valores de 56 componentes ambientales, y lo que se hace es darle a esos componentes ambientales una importancia, un nivel de importancia. Ojo con esa partecita, ¿no? Entonces, y para cada componente se van empleando dos valores, una comparación presente y futura. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo voy a poner que hay 56 componentes ambientales. Dentro de uno de ellos es el agua. ¿Correcto? Ahora, hay una importancia relativa. ¿A qué se refiere? En la región Puno, ¿tenemos agua? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay agua o no hay agua en Puno? Sí, ya, bueno, ya. Alguien me dice tímidamente, me dice sí, listo. En África, en alguna parte donde hay puro desierto, habría la necesidad, habría el hecho de tener agua. Entonces ahí viene lo relativo. En la región Puno de repente no nos interesa, no es prioridad el tema del recurso agua. Sin embargo, en otro lugar sí lo va a hacer. Por eso dice que es relativo. Aquí, yo les pregunto, aquí en la ciudad de Juliaca, ¿es importantísimo el tema del recurso agua? Sí. ¿Tienes Porque, agua para poder dar a la población? no sé, creo que sí. Ya. A donde quiero llegar es a lo siguiente. Esa relatividad se refiere a, tú tienes agua aquí en Juliaca para poder atender a la población, posiblemente de manera aceptable. Podríamos decir que sí. Pero yendo aquí cerquita, acá, en Caracoto, ¿habrá agua? No hay. El agua es salada ya. Entonces, desde ese punto de vista, hay una importancia relativa, pues, ¿para dónde sería más importante atender el tema del agua? ¿Para Juliaca o para Caracoto? Lógicamente para Caracoto, ¿por qué? Porque no hay agua. ¿Verdad? Y hago ese análisis tanto en el presente y también en el futuro. Esa particularidad tiene este método.
Una situación de importancia relativa y un análisis en presente y futuro. Voy a centrarme aquí y les voy a preguntar, ¿cuál es la problemática más grave? Y respóndame por el chat. La problemática más grave de la ciudad de Juliaca. Rápido, 30 segundos. ¿Qué me dice acá? Residuos sólidos, residuos sólidos, residuos sólidos, residuos sólidos. Todo el mundo me dice residuos sólidos. Ahora, Abel me dice agua. Es relativo entonces, ¿verdad? Hago ese análisis. Ahora es el problema de lo que es residuos sólidos. ¿En el futuro seguirá siendo el tema de residuos sólidos? Ese análisis es el que hace este método de la Universidad de Georgia. Un análisis a presente y futuro. Contaminación acústica, yo creo que no. Tal vez, ¿no? Bueno. Y finalmente, es algo que vamos a ver con mucha más amplitud en lo que es la gestión, los sistemas de gestión. Está relacionada a lo que es la gestión por procesos, hablar de bloques, cómo realizo mis actividades. De tal forma de que no voy a obviar algunos procedimientos y dejar de identificar y evaluar mis impactos. Esto lo vamos a hacer muy ampliamente en las próximas semanas. Pero como adelanto, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, lo que mencionaba José, voy a hacer la fabricación de cemento. Ese sería mi gran proceso. Dentro de ello hay subprocesos. Por ejemplo, él mismo me decía que hay la recepción de materia prima, luego la calcinación, hasta lograr finalmente el despacho. Y dentro de cada uno de estos procesos hay actividades. Por ejemplo, en el despacho, cómo se hace el embolsado, cómo se hacen las guías de remisión y finalmente cómo llega el cemento hacia el cliente. Y en cada una de esas actividades se generan pues los aspectos ambientales. Si estoy hablando de que en el embolsado hay ruido, ¿verdad? Polvo. Si estoy hablando que en la generación de guías se genera residuos sólidos domésticos como los papeles, ¿verdad? O en el transporte se está haciendo la generación de CO2 por el tema del combustible de las unidades. Entonces, este método es muy, muy práctico porque nos identifica todos los impactos, nos ayuda a identificar todos los impactos, de tal forma de que no permite que nada se nos escape. ¿Cómo así? Porque en un proceso yo voy a analizar todas mis actividades. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Lo que pasaba anteriormente es lo siguiente. Antes del 2000, las normas ISO, ¿cómo se daban? Voy a pensar en una Coca-Cola, en una empresa grande de carácter mundial. ¿Tenía ISO? Sí tenía ISO. Antes del 2000. Pero, ¿creen ustedes que todas las fábricas de gaseosa Coca-Cola en el mundo cumplían con el tema medioambiental y de calidad? La respuesta es no. Pero sí tenía ISO. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en ese momento, esta norma se daba a un determinado área
de la organización. Es decir, si yo tengo pues Ayabaca, Santa Catalina, sede administrativa, maestranza, etcétera, ordeno una de ellas, la sede administrativa la ordeno bien, y me da a mi ISO. Y lógicamente la ISO identificó de que eso no era práctico, porque todos hacían eso, ordenaban una partecita de la casa, la ordenaban bien, y el resto seguía siendo un caos. Entonces, a partir del 2000, se da la gestión por procesos. ¿Qué quiere decir? Que tú ya no certificabas áreas, sino certificabas procesos. Este proceso, por ejemplo, admisión. ¿Cómo es la admisión a la UNAG? Ingresan postulantes y salen ingresantes. Pero aquí dentro hay un montón de actividades, como por ejemplo, la elaboración de la prueba, la calificación, la propia ejecución del examen, la planificación, hay muchas actividades. Y en cada una de esas actividades, tú vas generando residuos. Entonces yo puedo identificar impactos. A diferencia de esto, acá digo, pues estoy haciendo una buena gestión acá, pero aquí estoy impactando el medio ambiente, estoy vertiendo ahí residuos radioactivos. En la gestión por procesos se evita eso. ¿Por qué? Porque identificas a un proceso como un todo, como un sistema, y no se te va a escapar ningún residuo. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja que tiene esta llamada gestión por procesos. Todo lo que se desarrolla tiene que ver en función de las actividades. Y como les decía, esto lo vamos a ver con más amplitud. Ustedes lo van a hacer en, sobre todo, la segunda unidad. Ahí vamos a empezar ya a desglosar, ya en la parte final incluso de la primera, a desglosar cuáles son los procesos en una organización para poder identificar impactos, aspectos y luego gestionarlos. Cuando ustedes me plantean alternativas de control, ¿qué están haciendo? Están tratando de gestionar ese problema ambiental. Decir que vas a cambiar un reactivo químico, que vas a implementar una combustión a gas, que vas a cambiar las jaulas, estás haciendo gestión. Es parte de un sistema de gestión. Pero previamente, pues tengo que hacer esto: identificar, evaluar y luego controlar. Y ahora estamos en la parte primera, donde estamos identificando, y hay diferentes técnicas. Técnicas, métodos que para nosotros son instrumentos de gestión ambiental, lógicamente. La gestión por procesos, las técnicas de procesos, se aplican en varios ámbitos del conocimiento, incluso en la gestión administrativa. Aquí nosotros la vamos a hablar en la gestión, la vamos a utilizar en la gestión ambiental. ¿Correcto? Muy bien.